esa etapa? De pronto, sí. Yo cuando en ese tiempo ya creaba en Facebook, empecé a utilizar esos medios porque ya antes decía que esos medios no me gustaban, yo era muy cerrado. Entonces después empecé a usar ese medio y en Bogotá conocí a una mujer y nos conocimos en Rock al Parque. Empezamos a salir y me marcó mucho en mi corazón y las cosas no se dieron. Todo me hirió en el corazón, me dio muchos sentimientos y uno como que se vuelve más duro, uno se quiere volver más duro, sí, uno se vuelve más piedra. Y ya cuando me vine a vivir acá, yo decidí cambiar muchas cosas de mi vida, porque yo antes tenía una cresta, tenía color rojo, sí, yo tenía... Me cambié mucha parte de mi vida porque dije, no, pues voy a llegar a una ciudad un poco muy diferente a Bogotá, donde decir que llegó el loco, el satánico a esta ciudad. Y entonces empecé a cambiar mucho. De ahí conocí a otra persona, la cual me brindó mucho apoyo, me ayudó a salir muchas cosas, muchos proyectos que tenía en mente, o sea, los saqué a flote. Y esa persona me apoyó mucho, recibí mucha aceptación por parte de la familia, mi mamá me apoyaba, me ayudó a pagar el semestre en la universidad porque en esos tiempos yo estaba llegado acá y no tenía plata, me pagó el semestre, era una persona que me daba consejos, pero era una persona que no me edificaba. ¿Pero y por qué te quise ir para acá? Porque mi mamá siempre ha tenido un sueño de tener su casa propia. Y ella dice que cuando ella se muere, ella quiere morir en paz, tranquila en su casa, acostadita. Y yo le digo, no, yo siempre quería darle lo mejor a ella. Pero entonces ya empezó a ahorrar y cuando se sentía a una casa en acá pide puesto. Entonces nos vinimos a vivir acá. Y yo al principio no quería. Decía, no, yo no me voy para esa ciudad y menos para un pueblo. Entonces nos vinimos acá a vivir hace como ya 2 años, vamos, desde hace 2 años, y lo hice fue para cumplir ese sueño de mi mamá de tener su casa propia, está aquí ya tranquila. En serio, empecé a cantarle con mi guitarra a los drogadictos de mi barrio, de la universidad, y cuando me di cuenta que de pronto si tenía una banda podría llegar a más gente que necesitaba a Jesús, lo hice a cambio del milagro que Dios hizo en mi familia, pero seguía con la arquitectura paralelamente. La música llegó como esa respuesta a lo que pasó en mi familia, como una esperanza para darle a la gente a través de Jesús, y nunca me imaginé que de una manera profesional fuera. Ya llegando un poquito más al momento actual, yo creo que muchos de los que estamos en ustedes, pues recordamos a ese muchacho, ¿no? Con su grupo de amigos que venía de vez en cuando. Yo tengo ese recuerdo, que veía por ahí sentado, por ahí hablando, pero como nada que ver en este asunto, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a esta iglesia? Es un poco paradójico y era muy diferente por mi parte porque, como le dije por la muchacha que recibí mucha aceptación, ellos me colaboraron demasiado, pero era una persona que me edificaba y yo en un punto pensé que era la mujer con la cual uno se bacano, ¿sí? Pero ella fue la que tomó la iniciativa de acabar las cosas y entonces cuando se acabó eso, yo no tenía amigos, no tenía casi familia porque por culpa de ella también peleaba con mi mamá porque no llegaba, no hacía los deberes en la casa, era muy responsable, salía, volvía cada 2 días a la casa. Entonces en ese tiempo me sentía muy solo después de eso y yo tengo un amigo que se llama Elia y él venía a la iglesia, ¿sí? Y él me decía, no, vamos a la iglesia, me acompaña. Y yo nunca fui creyente. Decía que las cosas de Dios eran cosas para los locos. Decía que no quería sentir eso. Y yo lo empecé a acompañar fue para no sentirme solo. Entonces, cuando llegué acá, conocí a una gente, pero yo era muy diferente, solo venía acá a sentarme, a murmurar, quizás a criticar, y era muy orgulloso, yo no aceptaba.
pero cuando Dios decide tocar el corazón de una persona, ahí es cuando uno se da cuenta que ha desperdiciado mucho tiempo de su vida sin ese gran amor que es Jesucristo. Wow. Pero en sí, ¿cuál fue ese momento o cuál fue la mayor razón que te llevó a entender un poco que necesitabas de Dios o a pensar en esas cosas? Porque yo estaba muy herido en el corazón. Decirle que yo me iba para la universidad y me imaginaba a la muchacha esa allá al lado mío, no sé, yo pensaba que estaba por ahí, porque era algo que me dolió mucho. Entonces cuando empecé a decir acá, se me empezaron a olvidar muchas cosas, o sea, como que inconscientemente empecé a olvidar a esa persona y ya no, cuando después yo la encontraba ya no era lo mismo, ¿sí? O sea, como que era muy diferente y no sentía ni rabia ni odio contra ellos, sino simplemente hasta quería ser amigo de ella, pero bien, ¿sí? Sin ninguna doble intención, simplemente agradar para hablarle. Pero ella no, ella le dijo que no, que las cosas la dejáramos así y nunca volvimos a hablar. Pero gracias a Dios me ayudó a ampliar eso. Y ese es el amor de Dios que lo llena a uno primero que las cosas de fuera de él. ¿Sí? Es como el primer amor y el único. Que el resto de las cosas son, digo que son pasajeras, las cosas que nos ofrece el mundo es felicidad por el momento, felicidad que uno no sabe cuánto tiempo se la van a cobrar. En muchas de las ocasiones de nuestra vida en las que nos pasan cosas malas, siempre creemos que nunca van a tener final, que siempre van a afectarnos y que se van a robar todas nuestras fuerzas. Pero cuando esto pasa y nos afecta directamente en cada una de nuestras áreas, es tal vez porque debamos compartir una idea común, porque es necesario que entendamos que muchas de las personas que están a nuestro alrededor necesitan ser beneficiadas y no lastimadas. La verdad es que las dificultades nos enseñan a que es necesario un nuevo camino para salir de ellas. Es más, podría llegar a decir que estas malas circunstancias son necesarias. Sí, señor. Usted me preguntará, ¿pero por qué necesarias? ¿Qué masoquismo? No es así. Son necesarias porque a través de ellas podemos fortalecernos, podemos decir, hay una creatividad más en nosotros, hay un ingenio más para salir de ellas. Muchos de ellos dicen que no hay victoria, muchas personas dicen que no hay victoria sin una batalla. ¿Y qué real es esto? Nadie puede llegar a una victoria si ni siquiera ha batallado algo. Y es en la batalla donde preparamos las mejores armas, las armas de nuestra perseverancia, las armas del amor, las armas de la tolerancia para poder llegar a ella. Para dar a nuestra vida un día sensacional, todos los tiempos debemos levantarnos pensando en que vamos a batallarla con toda. Así que me refiero a que todas las cosas que nosotros nos tracemos podrán ser posibles. ¿Pero recuerdas ese momento específico? ¿Fue un día? Un día recuerdo que estaba en mi casa y alguien me habló por el chat del Facebook y me dijo, ¿usted ama a Dios? Entonces yo dije, pues esa pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Entonces yo le dije, ahí me dio rabia y le dije, no, yo no sé quién es ese personaje. Y eso que yo venía a la iglesia, ¿no? Era un poco duro para mí, era difícil aceptarlo en mi corazón. Pero esa persona quiso que yo me interesara más, como que, hey, mire, él lo ama, me empezó a dar consejos. Cuando uno realmente tiene mucha angustia en su corazón, es cuando Él quiere obrar en el corazón de uno, cuando Él quiere reconstruir cada parte de su vida y de su alma para que nosotros crezcamos. Era lo que yo no quería entender y lo que yo no podía aceptar, de cómo alguien que uno no puede ver, para uno que vive en la carne es muy difícil aceptar algo espiritual cuando estamos tan aferrados a nuestra carne. Es muy difícil cada vez crecer más en este mundo cuando lo están señalando a uno y uno está pensando, uy, ¿qué van a decir de mí? Entonces esa persona me empezó a hablar y entonces yo como que, bueno, vamos a darle una oportunidad a Dios, ¿sí? Y empecé a buscar y yo decía que la Biblia
era creado por fanáticos creyentes en el pasado, ¿sí? También la lectura, la que yo leía, me llenó la cabeza de esas ideas, ¿sí? Entonces empecé a buscar de Dios y vi que en la Biblia no solo hablaba de que si Dios es un Dios de amor, también era de condenación porque Él es consumidor, pero Él habla más de su amor que de castigar a los hombres, y es lo que nosotros queremos aceptar, es el amor de Él, para que nosotros transformemos nuestras vidas, para que cada vez seamos más fieles a Él. Claro, y es como ese amor que es suficiente, ¿no? Lo que pasa es que Llena. todos, yo creo que la mayoría hemos esperado estar en ese momento como más crítico para decir, bueno, sí, creo que necesito, voy a probarlo, ¿no? Pero y bueno, entonces decidiste desde ese momento. Sí, lo decidí, pero yo decía, bueno, vamos a ver qué siento, porque que si no siento nada, sí, es un experimento, igual no tenía nada que perder. Entonces yo empecé a asistir más, como con más disposición, y el Espíritu Santo es como la persona que llega y toca en su corazón, y si usted está dispuesto a abrirle su corazón, Él entra, si no, Él se va a ir. Él nunca va a estar ahí, hey, aquí estoy para ayudarlo, ¿no? Entonces yo empecé con esa disposición y después yo me interesé por ir a un encuentro, porque yo hace como 8 años fui a un encuentro y yo fui a piscina. Entonces dije, no, esa salida tiene que hacer algo en mi corazón, porque si yo veo llorar a las demás personas es porque sienten algo, yo quiero sentir eso. Entonces yo fui, y ese fin de semana fue tan espectacular para mi vida, porque desde ahí empecé a sentir a Dios de otra manera en mi corazón, y desde ese momento he tratado de buscar cada día más ese amor que nos ofrece Él, más que cualquier cosa en el mundo. Claro, entonces desde ahí ya te encontraste de verdad con Dios. Sí, he tenido muchos problemas en el camino, porque siempre viene la dificultad, yo siempre pensé que tenía amigos, y al final me decían, oye, ahora se volvió evangélico, ahora se volvió cristiano, ya no sale a tomar, a fiestas. Yo le decía, eso ya no es para mí realmente, ya no es realmente valioso y primordial, porque eso es una etapa, eso ya pasó para mí, y uno cuando lo experimenta, uno ya sabe que no quiere volver a ese mundo. Entonces yo cada día quiero buscar más de Dios, cada día le pido a Él que me dé fuerzas, que hay momentos en que me siente uno que va a caer, pero yo recuerdo mi pasado y digo, gracias Dios mío por lo que ha hecho conmigo y lo que ha formado mi carácter, porque yo antes era quizás muy grosero, muy arrogante, muy peleón, y ahorita es muy bacano, una satisfacción enorme cuando se siente tranquilo, sabe que no le debe nada a nadie y de que Él está ahí a su lado, aunque no lo vea, pero yo lo siento. Ese es como el mayor. Convicción. Exacto, es una gran convicción, y es una decisión de decir sí, y ya se convierte en una convicción para usted, Jesucristo. Así digo que Dios ha sido muy fiel, pero algo que les aconsejo mucho es que Él fue fiel conmigo, porque yo aprendí a ser fiel en lo poco, y para mí lo poco no en un sentido despectivo ni negativo, sino en un sentido de intimidad. Lo poco es nuestra iglesia, en donde no hay cámaras, en donde nadie nos ve, y servirle a Dios con la mejor actitud del corazón, tratando de obedecer su palabra en santidad. Eso fue lo que yo creo que Dios vio, que ya había un corazón formado y preparado, y dijo, listo, ya aquí me sirvió mucho, ya he visto que de pronto pasó muchas pruebas, ahora voy a llevarlo a otro campo. Hoy en día, ¿qué pasa? Dios nos ha llevado a lo mucho, porque Él cumple su palabra, pero no me olvido de lo poco, por eso sigo sirviendo en mi iglesia, soy diácono de mi iglesia, soy consejero, tengo que ver mucho con la música en mi iglesia, con los jóvenes, y sigo siendo fiel en lo poco, y me doy cuenta cómo Dios sigue poniéndome cada día en lo mucho. Entonces hay que ser fieles en lo poco sin ningún interés, hay que trabajar en el reino desde cualquier frente, donde no hay cámaras, donde nadie nos ve sino solamente Dios, y se van a dar cuenta cómo con los años las bendiciones los van a atropellar.